Mañanas en Libertad. Hoy se cumple el primer aniversario del devastador episodio meteorológico que la Dana provocó en Valencia el 29 de octubre de 2024, dejando 229 víctimas mortales y un profundo impacto en la provincia. La jornada está marcada por el luto y el recuerdo. Las autoridades celebran un funeral de Estado con la presencia de representantes institucionales, familiares y ciudadanos, mientras varios municipios acogen actos y homenajes a las víctimas. Pero el aniversario llega rodeado de críticas por la falta de avances en prevención. En los últimos 12 meses, el gobierno de Pedro Sánchez no ha iniciado ninguna obra contra inundaciones, pese a que varios proyectos llevan más de una década pendientes. La diputada de Compromís, Águeda Micó, se ha sumado a las críticas y reconoce en una pregunta parlamentaria que no se han acelerado las obras prioritarias del Plan Hidrológico 2022-2027 necesarias para reducir el riesgo ante futuras danas. Señores, hoy lógicamente tenemos que poner la vista en Valencia, en lo que ocurrió hace un año y curiosamente hoy es un día en el que llueve en muchos puntos del país. Estamos en alerta amarilla, en alerta naranja, recordando cómo meteorológicamente a veces las lluvias son cíclicas y ahí las tenemos otra vez. Es una suerte de recordatorio que hace que una vez más se ponga el foco en la necesidad de infraestructuras hidráulicas, de sistemas de alerta, de protección urbana y sobre todo en obras que en aras de la sostenibilidad ambiental no se llevaron a cabo y que hicieron que esta tragedia fuera aún mayor. ¿Qué ha cambiado desde hace un año? Pues ya ven que se han seguido echando encima unos a otros datos sobre las víctimas, sobre la catástrofe, sobre esa tragedia, sobre todas esas pérdidas millonarias y se están utilizando como herramienta política a día de hoy, algo que nosotros criticamos duramente porque se puede hablar de reconstrucción y lógicamente es importante poner el foco en esa inversión que se está haciendo, pero también en que lleguen las ayudas a quien lo necesita y que no vuelva a ocurrir, que se haga una serie de proyectos, de planes y que se ejecuten. Cuando hablábamos de la Dana hace un año, les contamos como, entre otras muchas cosas, la falta de inversión en obras hidráulicas, y esto es algo que el director de este programa, don Luis del Pino, ha puesto muchas veces encima de la mesa, es uno de los puntos por los que se llevó a cabo pues una nefasta gestión de la tragedia, y es que la gestión de la emergencia tiene que ser a día de hoy todavía criticada. Ya no solo la reacción tardía por parte de las autoridades, sino la falta de protocolos eficaces ante fenómenos de esta magnitud que lógicamente pues eran inesperados, ¿no? O si se esperaban en otro rango. Se exigen responsabilidades políticas, ya verán ustedes diferentes manifestaciones de un signo y de otro, pero lo importante sobre todo es que a mí me da la sensación de que pasados 12 meses la acción está siendo muy limitada. Saben que Carlos Mazón puso un nuevo consejero, que es a Pampols, encargado de esa reconstrucción de la Dana, con un plan que se llamaba el Plan Endavant o algo así, que tenía una grandísima inversión económica detrás. Pero no solo estamos hablando de la reconstrucción, sino que tenemos que poner el foco en cómo no se va a volver a repetir este tipo de acciones. Cómo en días como hoy, en el que llueve en prácticamente todo el país, hay muchas personas que miran al cielo con miedo, con preocupación, porque yo no he visto cambios significativos por parte del Ministerio de Transición Ecológica especialmente. Ese ministerio que dirige Sara Agesen y que en aras de la sostenibilidad ambiental deja de lado otro tipo de sostenibilidades, como por ejemplo la económica, de todas esas personas que perdieron sus negocios, de esas personas que perdieron su trabajo y que además de su trabajo, pues en muchos casos sus casas y a sus seres queridos, que eso sí que es una auténtica tragedia. ¿Qué ha cambiado 12 meses después? Bueno, pues pregúntenselo ustedes también para ver si realmente ese ímpetu con el que salimos a la calle para protestar por lo que había ocurrido, por aquella tragedia, ese ímpetu con el que miles de voluntarios se desplazaron hasta la zona cero de la Dana, no se quede solo en un recuerdo, en un bonito homenaje en este aniversario, sino que sirva para seguir reclamando a quienes tienen responsabilidades directas, que hagan algo por esas personas que sufrieron tanto y sobre todo para evitar que vuelva a pasar algo así. El PSOE ha reconocido ahora que realizó pagos en efectivo por al menos 127.096 euros al equipo del exministro José Luis Ábalos entre 2017 y 2021.
Así consta en un escrito remitido al Tribunal Supremo en el que se detalla que Ábalos habría recibido sobres con dinero destinados a algunos de sus colaboradores, entre ellos Koldo García, quien supuestamente se encargaba de gestionar cobros de terceros. El documento al que ha tenido acceso The Objective señala además que el partido retiró cerca de 1 millón de euros de sus cuentas bancarias para nutrir una caja B y efectuar pagos en metálico fuera de los canales ordinarios. La documentación se ha entregado al Supremo pocas horas antes de que declaren como testigos el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y una empleada, Celia Rodríguez, ambos presuntamente implicados en la gestión de los pagos en efectivo detectados por la UCO durante el análisis del patrimonio de Ábalos. Los investigadores destacan que el exministro y su asesor recibieron unos 32.000 euros en metálico, una cifra muy superior a los 19.000 euros que el partido había reconocido inicialmente. Bueno, vamos a hablar en este programa, lógicamente, mucho de la Dana, de esa catástrofe que se llevó a 230 personas por delante, 230 vidas. Y además vamos a hablar de cómo es necesario el dinero para ciertas obras importantísimas para que no vuelvan a ocurrir estas tragedias. Y claro, cuando hablamos de dinero tenemos que preguntarnos por qué no hay dinero, o dónde está el dinero, mejor dicho. Esto tiene que ver mucho con la corrupción endémica de nuestro país. A mí me da mucha pena tener que reconocer que hay una corrupción endémica en nuestro país, pero lo cierto es que sí que la hay, empezando por el entorno más próximo del presidente del gobierno, según parece. Es el caso de el hermano del presidente Pedro Sánchez, de David Azagra, Pérez Castejón, al que se le conoce como el hermanísimo. Es el caso de Begoña Gómez, también, el de su mujer. Y es el caso, presuntamente, de lo que pasaba en el seno del Partido Socialista, en Ferraz. A día de hoy estamos conociendo cómo el Partido Socialista se ha visto obligado a admitir que pagaba una serie de euros en metálico a Ábalos, a sus colaboradores, a Koldo García, que lo conocía Santos Cerdán, y que por lo menos hay un velo de silencio en torno a los que eran el que era gerente del Partido Socialista y a la actual persona que está en el cargo. Estamos hablando de una trabajadora de Ferraz que en un momento determinado compareció en el Senado y que ahora, por así decirlo, esa comparecencia pasa de política a judicial mediante su presencia en el tribunal. Ambos declaran como testigos en el Tribunal Supremo en esa causa que todo el mundo, o por lo menos los medios de comunicación generalistas, siguen llamando caso Koldo, hablando directamente del ex asesor de José Luis Ábalos, pero teníamos que decir que desde hace mucho esto ha escalado. Ya no es el caso Koldo, ya no es el caso Ábalos, ya podríamos decir que es el caso PSOE directamente. Y a mí me sorprende sobre todo cómo van cambiando de versión, esa falta de memoria de la gerente en un momento determinado en el que dice que es que, bueno, da mucho dinero a muchas personas y que al final lo que son los gastos pues como que no lo registraba, y sobre todo el silencio del anterior gerente, de Mariano Moreno. Ese silencio que lo que hace es acrecentar las dudas. Si callas es que algo tienes que ocultar, o que tienes miedo precisamente a que lo que digas pueda inculparte aún más. Esto lo vimos, como les digo, en esa declaración política, en esa comisión que tiene poco peso judicial, pero es que ahora viene lo serio. Ahora viene el Tribunal Supremo y sobre todo esa táctica del Partido Socialista, que a ellos les gusta mucho, ¿no? El donde dije, digo, Diego. Ya ven que el refranero español es casi aplicable a buena parte de los movimientos que hace el PSOE. Ya no solo con esto, sino acuérdense ustedes con el presidente Pedro Sánchez, que dijo una cosa en campaña y luego la propia Isabel Cela, que en aquel momento era ministra portavoz del gobierno, dijo que una cosa es lo que se decía como candidato y otra cosa lo que se dice como presidente. Así que los socialistas reconocen ahora que están sentados en el banquillo, aunque sea como testigos, que sí, que hubo pagos en efectivo al equipo de José Luis Ábalos, concretamente de 2017 a 2021, es decir, cuando estaba en el cargo. Y así queda patente en un escrito remitido al Tribunal Supremo. Es curioso estos cambios de opinión del Partido Socialista. Las cosas parece que se ponen de color hormiga para Pedro Sánchez, pero por desgracia, señores, por desgracia, creo que tenemos presidente del Gobierno para rato. Sobre todo si la oposición no hace cosas importantes para la ciudadanía. Hoy les traigo una buena noticia, en este caso de algo que nos contó ayer Vox, que está llevando a cabo en Valencia.
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha anunciado una ofensiva política sin precedentes en todo el país con el objetivo de derogar las zonas de bajas emisiones y el nuevo impuesto de basuras, medidas que, según denuncia, PP y PSOE han impuesto bajo el paraguas de las leyes climáticas. Bueno, les informo de que hoy, hace una hora y media, Vox ha tumbado la zona de bajas emisiones en Valencia. Solo el Partido Popular ha votado a favor. Durante mucho tiempo, meses, tratamos de negociar con el Partido Popular para que aceptaran no multar a los valencianos, pero se negaron. Y tanto se han negado que hoy mismo el Partido Popular ha ofrecido a la izquierda ampliar el perímetro de la zona de bajas emisiones a cambio de su abstención y de que, por tanto, se aprobara. Ahí, una vez más, se ve lo que es y lo que quiere el Partido Popular. La formación presentará mociones en parlamentos autonómicos y ayuntamientos de toda España para eliminar sanciones y reclamar la devolución del dinero ya cobrado a los ciudadanos. No seremos cómplices del expolio ni de la estafa del bipartidismo, afirmó Fuster con rotundidad. El dirigente subrayó además que Vox no traiciona a sus votantes y emplazó a los gobiernos locales a utilizar sus servicios jurídicos para plantar cara a las imposiciones de Bruselas. Nadie ha preguntado a los españoles si quieren pagar más impuestos o ser multados por conducir su propio coche, concluyó Fuster. Bueno, pues como les digo, esto es una buena noticia, sobre todo cuando se pone el foco en los ciudadanos, en lo que realmente necesitan. Y la hemos traído aquí para ejemplificar cómo hay que precisamente ver y escuchar a la ciudadanía y no ampararse en cuestiones que supuestamente vienen de Bruselas. Cuestiones que en principio tendrían que ser buenas, pero que pasan a ser buenistas. Es decir, con un presunto fin óptimo para toda la ciudadanía, como podría ser el respeto al medio ambiente, el mantener lo que ellos llaman sosteniblemente todo nuestro entorno, lo que se hace es limitar las libertades de los ciudadanos. Ahí está la clave, entre lo bueno y lo buenista. Lo buenista es lo que, amparados en un buen fin, pues termina haciendo algo negativo para todos nosotros, y en este caso para los ciudadanos de Valencia, o por ejemplo para los ciudadanos de Madrid, que esta es una batalla que ya saben que nosotros llevamos a gala, ¿no? Defender las libertades, como dice precisamente este medio, de todos los ciudadanos, de todos los seres humanos. Amplíenlo ustedes al rango que quieran. Pero fíjense qué pernicioso es el sistema medioambiental, buenista, ecosostenible, que nos vende supuestamente Europa, pero ya les digo yo que no es así, que esta es una mercancía que están comprando directamente desde el progresismo. Y ustedes dirán, pues claro, los sectores de izquierdas, que siempre han sido verdes, ecologistas, como podía ser tradicionalmente una Izquierda Unida, un Podemos, un Partido Socialista. Pero no se engañen, esto lo está llevando a cabo el Partido Popular. El Partido Popular, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, a través de las medidas de su alcalde, de José Luis Martínez Almeida, con una mentira que siguen repitiendo, que es lo de que las zonas de bajas emisiones es un imperativo legal que viene desde Europa. Pero sepan ustedes que no es así, que no es así, que Europa promueve esas zonas de bajas emisiones como una medida para mejorar la calidad de vida, del aire, la salud pública, pero que no las están imponiendo de forma uniforme, sino que cada ciudad es la que establece sus normas específicas. Y en el caso de Madrid lo que han decidido es poner el listón más alto posible y además limitar la circulación a todos los ciudadanos en el centro de su ciudad, de su capital, que es la de Madrid. Y lo hacen amparados en, como les digo, fines presuntamente medioambientales. Pero lo que te dice Europa es que, en principio, deberías tener una zona de bajas emisiones, pero que elijas tú dónde la pones. O sea, lo que están haciendo es robarles a los ciudadanos madrileños el acceso al centro de Madrid. Se lo están quitando. Y les estoy poniendo el ejemplo de Madrid porque es muy palmario con el alcalde Almeida. Pero en el caso de Valencia pasa lo mismo y pongan ustedes el ejemplo de la ciudad que quieran con esas zonas de bajas emisiones. Es más, les voy a poner un ejemplo que es el de París, que fíjense ustedes si no es ecosostenible la ciudad de París, la buenista ciudad de París, la progresista París, y tienen zonas de bajas emisiones, pero no las han puesto en el centro de la ciudad. Siguiendo la normativa europea, la directiva europea, la recomendación de Europa, han hecho una serie de zonas, pero una especie de anillo verde fuera de París, fuera del cogollo, fuera de la almendra central.
La pregunta es la siguiente, ¿no podría haber hecho eso José Luis Martínez Almeida, por ejemplo, con la Casa de Campo, que ya es una zona restringida y que, por tanto, ahí sí que se podrían implantar esas medidas protocolarias de bajas emisiones en favor de la calidad del aire, bla, 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 bla? ¿No podría, por ejemplo, el alcalde Martínez Almeida invertir en sistemas que sean presuntamente más sostenibles, como por ejemplo mejorando las calefacciones de todas aquellas personas que tienen calefacciones a día de hoy, de esas que contaminan muchísimo, en vez de limitar, por ejemplo, el acceso a todos los ciudadanos al centro? Ahí está la diferencia, señores, entre poner el foco en la política, en los papeles, en lo que queda bonito, negro sobre blanco, en una directiva ecosostenible y medioambiental, o en lo de escuchar a los ciudadanos y ver qué necesitan. La diferencia entre mejorar la calidad de vida o limitar las libertades. Que ustedes dirán, bueno, pueden ir de la mano. Es claro que pueden ir de la mano. Pero lo que tienen que tener es intereses políticos claros para favorecer a nosotros, a los españoles, a sus votantes. En fin, tenemos que poner también la vista en cuestiones internacionales, pero que nos afectan directamente. Vamos a hablar de la lucha contra el narcotráfico aquí, en nuestro país. Un militar de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, conocida como GNR, falleció anoche y otros 3 resultaron heridos después de que su embarcación fuera embestida por una lancha de alta velocidad en el río Guadiana, según informó el cuerpo policial en un comunicado oficial. El incidente se produjo hacia las 11:15 de la noche del lunes, cuando una patrulla de la GNR acudió a una alerta por una embarcación sospechosa que navegaba por el río. Durante la operación para interceptarla, el barco de los agentes fue violentamente embestido por la lancha, provocando el fatal desenlace. El Ministerio del Interior portugués expresó su profunda tristeza y consternación por la muerte del agente de 50 años, que perdió la vida mientras cumplía con su deber. Tras el choque, la lancha sospechosamente fue hallada envuelta en llamas en la orilla del río. Las autoridades portuguesas, con el apoyo de la Guardia Civil Española, investigan las circunstancias del incendio y trabajan para localizar a los ocupantes de la embarcación. Bueno, pues este caso es de nuestros vecinos de Portugal, pero fíjense ustedes que es en el río Guadiana donde desde hace muchísimo tiempo se llevan a cabo labores de narcotráfico. El sur de España, especialmente el campo de Gibraltar, la Costa del Sol, las zonas del Guadalquivir, pues son epicentros del narcotráfico. Y lo que es curioso es cómo es posible que no exista una unión que parta de Europa para luchar contra el narcotráfico. Esto es una medida que propuso Francia este mismo año. Esto que les estoy contando de la lucha contra el narcotráfico es de septiembre. O sea, que es que no ha pasado nada desde que se ha lanzado esta propuesta. ¿Por qué? Pues quizás porque hay intereses en particular sobre según qué cuestiones, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya una lucha conjunta contra el narcotráfico? Y especialmente en nuestro país, además de la conexión lógica con Portugal, con nuestros vecinos, hay que poner el foco en un plan especial de lucha contra el narcotráfico de la zona sur de España, que empezó en 2018, que sigue activo, que se ha ido prorrogando y, sin embargo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no tienen una inversión acorde con esta prórroga. Siguen pendientes de que se les manden efectivos. Han denunciado en muchas ocasiones que están luchando contra entidades, contra mafias de la droga que poseen alta tecnología. Acuérdense ustedes de ese terrible asesinato en Barbate de esos guardias civiles a los que les pasó una lancha por encima y que habían denunciado meses atrás que existía una serie de patrulleras que estaban fuera de servicio. ¿Por qué? Porque dentro de este plan especial de seguridad del campo de Gibraltar lo que les falta son medios, y eso que se han llevado a cabo miles de operaciones policiales con muchos detenidos. Decía el Ministerio del Interior que había en torno a 2.000 detenidos solo en el primer semestre de 2025 y que se habían incautado más de 90 toneladas de droga. Pues fíjense ustedes, si eso es lo que se están incautando, la cantidad que está entrando aún así en la península. Así que, aunque hay una gran presión policial, sepan que el narcotráfico se está sofisticando a pasos agigantados y que, por desgracia, hay una serie de actividades como es el petaqueo, como cuando repostan en el Guadalquivir, que se hace ya a plena luz del día.
que es que no se ocultan. Ponga el foco el Ministerio del Interior ahí, precisamente para proteger a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y ya si hay una normativa europea y si nos ayudan desde Europa, pues mejor que mejor. Pero ¿qué vamos a esperar de una Europa en la que no hay una vigilancia conjunta de fronteras, que hay problemas precisamente para la gestión de la inmigración en esas fronteras? A veces nos amparamos en esas organizaciones, en esas entidades supranacionales y no ponemos atención suficiente en demandar a quien manda en nuestro país, a quien realmente tiene el poder y a quien tenemos que exigir día tras día que ponga los recursos necesarios. Eso cuanto a la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Les vamos a poner un ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos abatió a 14 personas en una serie de 4 ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental en el transcurso de un solo día, según informó el secretario de Guerra Pete Hegseth. Hegseth detalló que en la primera embarcación murieron 8 personas calificadas por las autoridades como narcoterroristas. En la segunda fallecieron 4 y en la tercera de los 3 ocupantes, 2 perdieron la vida y 1 resultó superviviente. No ofreció en cambio detalles sobre la cuarta lancha. Las 4 embarcaciones eran conocidas por nuestros servicios de inteligencia, transitaban por rutas de narcotráfico identificadas y transportaban estupefacientes, subrayó Hegseth. El secretario aseguró que todos los ataques se ejecutaron en aguas internacionales y que no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses. Añadió que las autoridades de México asumieron la coordinación de rescate del superviviente sin aportar más datos al respecto. Hegseth concluyó con un tono contundente defendiendo la actuación del Departamento de Estado. Durante décadas hemos defendido otras patrias, ahora defendemos la nuestra. Estos narcoterroristas han causado más muertes a estadounidenses que Al-Qaeda y serán tratados de la misma manera. Los localizaremos, los situaremos y después los cazaremos y eliminaremos, afirmó Hegseth. Bueno, ya ven cómo la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos está escalando en intensidad porque Donald Trump ha decidido, fíjense ustedes qué locura, y entiendan la ironía, defender a los suyos, a los americanos. ¿De qué? Pues del narcotráfico, que como les estaba diciendo mi compañero Eric Gutiérrez, causan muchas muertes en Estados Unidos y no solamente con la crisis del fentanilo. Desde hace muchísimo tiempo estamos hablando de mafias que están vinculadas con la trata de blancas, con el tráfico de personas. Y a eso Donald Trump ha dicho que va a poner pues todo lo que esté de su mano. Por eso escala en intensidad, marcando un cambio radical frente a lo que teníamos anteriormente. Y estos ataques incluye pues asediar una serie de lanchas, como les estamos contando. Ya son muchas dentro de esta ofensiva militar, directa y mandada desde arriba. Hace unos días les hablábamos de cómo se nos llena el gorro de pipas a todos los ciudadanos con según qué cosas y cómo el hartazgo llega a límites insospechados. Pues ese es el caso de Donald Trump, que ha dicho estoy hasta más arriba de los pelos de lo que está pasando con el narcotráfico y concretamente de estas operaciones organizadas para transportar droga desde Venezuela y desde Colombia. Y ahí se ponen todos los focos, con luz y taquígrafos, explicando cómo se lleva a cabo este conflicto armado. Yo les diría que casi internacional, en el sentido de que son organizaciones narcoterroristas que están operando directamente en un territorio como es Estados Unidos, porque se habla de que es en el Mar Caribe, se habla de que son aguas internacionales, pero sí que están atentando directamente contra los ciudadanos norteamericanos. Así que ya lo ven, todas las fuerzas, incluso un portaaviones ha sido desplegado para intensificar la presencia militar en esa zona, la presencia militar estadounidense en el Caribe. Y claro, pues cuando ves una noticia comparada con la otra, como en España están falleciendo, y por desgracia lo saben ustedes, en Barbate, pues esos 2 guardias civiles víctimas de la lucha contra el narcotráfico, como en Portugal ahora ha fallecido un nuevo agente, pues uno piensa si lo estamos haciendo bien, ¿no? En el caso de Donald Trump ha dicho que no ha habido bajas. Pues hagan ustedes el correspondiente balance